Bueno, cordial saludo, José. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, yo quiero contarles a todos que soy Catalina Gómez, especialista en ayudar a las personas que quieren invertir en Estados Unidos, principalmente a los colombianos. Yo soy de Medellín y sé que es muy importante estar bien enterados de cuáles son todos los pasos y los procesos que necesitamos para poder hacer una inversión en Estados Unidos. Y hoy tengo como invitado especial a José. Él tiene una compañía de contabilidad y José, quiero que nos cuentes un poco más acerca de quién eres tú, cuál es tu especialidad, cuáles son tus estudios y tu background, porque para nosotros es muy importante poder mostrar cuáles son las personas que trabajan con nosotros y que pueden acompañar a nuestros clientes en todo el proceso. Así que bienvenida y gracias pues por aceptar esta invitación. Claro, Catalina, gracias por la invitación. Un gusto estar acá presente con ustedes. Espero que esta información les sea de bastante uso. Soy el cofundador de JP Global Business. Es una firma contable establecida acá en Florida desde hace ya casi 15 años, con clientes en más de 20 países. Colombia es uno de los principales países a donde tenemos la mayoría de nuestros clientes en el extranjero. Así que tenemos bastante experiencia con ese mercado en distintas industrias, tanto en bienes y raíces como en cualquier otro. Tenemos ya en todos estos años, somos un equipo de 7 profesionales. Eh, Casualmente supe que estás en Atlanta. Yo justamente hice la universidad, hice 2 posgrados allá en Atlanta hace varios añitos. Así que tengo muchos, muy lindos recuerdos de Atlanta. Tuve casi 10 años allá. Y bueno, acá para poder apoyarte y responder cualquier tipo de dudas que tenga, una vez más que les pueda servir a tus clientes y futuros clientes también. Muchas gracias. Bueno, José, cuéntame un poco, tú acá las especialidades, digamos que si tú eres una compañía que está asesorando en todo lo que es la parte de la contabilidad y la parte tributaria, tú puedes atender clientes que estén comprando también en otras ciudades, ya que me mencionaste que estudiaste también en Atlanta. Y como la mayoría de mis clientes quieren invertir siempre en Florida, yo también les estoy brindando ahorita la opción de que puedan invertir también en Georgia. Pero como nosotros nos dicen que las personas tienen que estar licenciadas por estado, cuéntanos un poco si contigo encuentran estas dos posibilidades o cómo funciona acá en este país. Sí, claro, con gusto. Eso es una duda que nos hacen muy comúnmente. Nosotros acá en el país tenemos clientes en muchos estados. En Georgia tenemos varios clientes ya por años. Nosotros tenemos licencia o estamos certificados para tanto registrar empresas allá como para efectos fiscales a nivel de declaraciones de impuestos federales que aplica para cualquier persona en el país y estatales. Entonces tenemos la potestad o la habilidad y la experiencia de poder asistir a clientes en Georgia, en cualquier parte del estado. Atlanta, bueno, siendo la capital de Georgia, pero en Georgia en general. Y bueno, nuestro alcance es bien amplio, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que en ese sentido están bien cubiertos. Oh, perfecto. Bueno, entonces mira, quiero hacer como el desarrollo de la reunión, haciéndote unas preguntas y que vamos respondiendo como estas preguntas y en estas preguntas yo sé que van a resultar un poco más de pronto de información que tú nos puedas dar, pero quiero como empezar a hacerlo de esta forma, ¿sí? Dame un segundo que acá tengo otra persona que está en la sala de espera. Ok. Entonces, bueno, lo que yo quiero hoy preguntarte es, vamos a empezar con lo primero, que todas estas preguntas son lo que los clientes principalmente te están constantemente preguntando y es, ¿se puede hacer una inversión como persona natural, principalmente cuando estamos hablando de comprar un bien raíz en Estados Unidos? A ver, de poder sí se puede. ¿Qué? De sugerirse, quizás no, sin importar si esa persona sea local o extranjera. La regla o las principales recomendaciones que hacemos es que se haga a través de una empresa, por muchos motivos. Hay varios motivos de los cuales podemos resumir a los siguientes, como por ejemplo, le va a brindar a ese cliente protección, vamos a decir, jurídica
en contra de cualquier tipo de acción legal que pueda existir el día de mañana contra esa persona o la propiedad. En ambos sentidos, hay una protección, hay un blindaje que le va a dar esta empresa. A nivel patrimonial, las personas también pueden colocar dentro de estas empresas seres queridos, familiares, seres allegados para que estén dentro de esta empresa y puedan estar protegidos el día de mañana que algo le pueda pasar a alguna persona. Jurídicamente o vamos a decir desde el aspecto fiscal o contable, también hay muchos beneficios que ayuda al inversionista, especialmente al extranjero, de hacerlo a través de una empresa, como por ejemplo hay una retención que aplica a los extranjeros cuando tienen las propiedades a título personal que se llama FIRPTA, FIRPTA, es una retención de una ganancia presumida que aplica una vez más cuando las personas son extranjeras y tienen los inmuebles a título personal. Es del 15% del valor de venta y puede ser evitado teniendo una empresa debidamente registrada. Y digo debidamente registrada porque hay empresas que no te van a proteger de esta retención. Por eso es bueno asesorarse con expertos como nosotros para que eso no ocurra y estén tranquilos al momento de hacer sus ventas cuando eso ocurra o durante el proceso que tengan las inversiones acá. Claro, y te hago una pregunta. ¿Ese FIRPTA es un impuesto que me retienen durante un tiempo, pero luego se lo devuelven al inversionista? ¿O cuál es la finalidad? Porque es muy importante, porque he escuchado muchos casos donde algunas personas recomiendan y dicen, da lo mismo porque igual si estamos cerca de que va a ser la declaración de impuestos, igual te los devuelven rápido. Cuéntanos un poquito de esto, porque no necesariamente, muchas veces uno le dice a los clientes, o sea, compramos a nombre de persona natural y lo pasamos a nombre de la compañía. Bien, o sea, como a veces porque la transacción tenemos la oportunidad de hacerlo rápido, pero algunas personas quieren quedarse con la vivienda a nombre de ellos porque dicen que les han comentado que es mejor dejarlo y que igual la retención se la devuelven muy pronto. ¿Cómo funciona este trámite como para tenerlo presente? Sí, no, eso definitivamente no es la realidad. Lo hemos vivido con muchos clientes ya a lo largo de casi 15 años. En un inicio era el 10% y ahora es el 15%. Es una retención sobre una ganancia presumida donde hace muchos años el IRS, el Departamento de Hacienda acá, ellos no tenían esa retención y las personas, los inversionistas extranjeros, cuando realizaban sus ventas, no declaraban las ganancias y simplemente no pagaban impuestos sobre esas ganancias y ellos dijeron, ya va, vamos a hacer una retención de un valor alto porque es 15% del valor de venta. Normalmente los impuestos son en base a ganancias y esta retención en particular es en base a un valor de venta. Es muy alto. Oh, Entonces, sí, la teoría, si tú buscas en lo que son las instrucciones que el IRS habla sobre el FIRPTA, ellos hablan de un escenario perfecto que lo hemos visto muy pocas veces, donde ellos pueden reembolsar ese dinero en 60, 90 días, lo cual es muy raro que ocurra. Y de igual manera, lo ideal para ese inversionista es que tenga ese dinero a la mano, porque hemos visto casos donde se ha demorado un año y medio hasta 2 años. Y ya en 2 años, imagínate, parte importante de tu ganancia, que es el 15% de ese valor de venta, está ahí retenido, no lo puedes usar. Entonces, por el simple hecho de hacerlo a título personal, que no tiene ninguna ventaja. Sé que en nuestros países la cultura es de tener todo a título personal, no todo a mi nombre. Acá es distinto. Acá hay que protegerse y la mejor manera de protegerse es usando eh, instrumentos jurídicos como empresas, trusts, distintas figuras para que sean dueñas de estos activos y no uno a título personal. A ver, hay casos donde si es tu vivienda principal, sí, quizás en ese caso sí sea recomendable que lo hagas bajo tu nombre, pero solo bajo ese caso. De lo contrario, no se recomienda hacerlo a título personal. perfecto, gracias, José. Por aquí tengo otra pregunta, es, si soy un inversionista colombiano y compro una casa en Estados Unidos, ¿dónde tengo que declarar? Declaro en Estados Unidos y tengo que declarar también en Colombia ese patrimonio,
o declaro en Estados Unidos lo que tengo en Estados Unidos y en Colombia lo que tengo en Colombia. ¿Cómo operan o cómo hacen los clientes para, digamos, no meterse como en algún lío que tenga que ver con esta parte tributaria? Claro, Catalina, mira, ahí yo trato de no involucrarme mucho con la parte fiscal de distintos países porque muchas veces lo manejamos directamente con los contadores de nuestros clientes en sus países para que sea de una manera eficiente en ambos países. Ahora, desde el punto de vista local, acá en Estados Unidos, sí, cualquier ganancia que se genere, sea a través de una persona natural o jurídica, esa ganancia tiene que ser declarada. Y si ya después de considerar cualquier tipo de gastos o costos hay un lucro o líquido, sobre eso va a aplicar un impuesto. El impuesto va a depender de, una vez más, si es una empresa o el tipo de empresa, si es una persona, en fin. Ahora, con respecto a los países, hay países donde si la persona tiene por ejemplo, si lo tiene a título personal y tiene una ganancia acá, le va a tocar hacer una declaración de impuestos acá. Y hay muchos países que te exigen a que tú declares en tu país, por lo menos de manera informativa, lo que tú has devengado y pagado impuestos en otros países. Entonces, probablemente les toque declarar ese mismo valor en su país y algunas veces habrá alguna diferencia entre la tasa impositiva, donde quizás aquí sea mayor o menor. Generalmente acá es menor que en los países en Latinoamérica, por decirte un ejemplo, y les tocaría pagar una diferencia. Pero bueno, hay figuras que nosotros manejamos donde esa persona a veces no está obligada a hacerlo a título personal o a través de una empresa que sea personal, sino simplemente una empresa que lo haga y ya. Entonces ahí entra una vez más nuestra expertise, nuestra experiencia para que sea de una manera bien eficiente para ese cliente. Excelente, gracias. Bueno, por acá tengo otra pregunta que me parece que es súper importante y es, si tengo que tributar entonces en Estados Unidos y hemos creado una empresa, ¿cuáles son todos estos gastos que puede devengarse esta persona cuando tiene que hacer las declaraciones? Porque digamos que por lo general hacen créditos y con este crédito pues es lo que ellos suponen que deben de quitarse como un gasto, pero ¿cuáles son los rubros principales? Y ese inversionista, ¿cómo podría estar motivado, digámoslo así, porque muchas veces tienen que estar viajando para estar revisando su inversión? ¿Cuáles son los principales gastos que ellos podrían meter como digamos dentro de esta parte de la contabilidad y la tributación con Estados Unidos? Sí, a ver, hay muchos gastos que se pueden deducir. Yo los clasifico en dos grupos bien generales, los gastos directos y los gastos indirectos. Los gastos directos, como la misma palabra lo dice, son todos aquellos que están relacionados directamente al tener esa propiedad o ese inmueble. Como por ejemplo, como tú mencionas, si hay una hipoteca, hay unos intereses que tienen que pagarse por esa hipoteca. Esos intereses son deducibles al 100%. Muchos bancos cuando hay hipotecas te exigen que haya un seguro. Ese seguro también es deducible el 100%. Eh, si la propiedad requiere que pagues un condominio mensual, eh, también todo eso es deducible. Ahora, después hay una lista bien larga de gastos indirectos. Te voy a quizás mencionar los principales, como algunos que estás mencionando, donde la persona requiere de viajar para acá y incurre en ciertos gastos como viaje, hotel, transporte. Muchos de esos gastos nosotros los podemos deducir, inclusive cuando estos no son pagos con la cuenta de la empresa, en caso de que sea una empresa. Entendemos muy bien el tema quizás de cambio de divisas en distintos países, donde a veces les conviene más hacerlo con una tarjeta de crédito local, en fin. Entonces, eso nosotros nos aseguramos de que se pueda deducir la mayor cantidad de gastos legales para que el impuesto sea el menor posible. Hay un gasto que es muy importante acá que muchos a veces no toman en consideración y se llama la depreciación, que es un gasto que cuando no sale del bolsillo del cliente es un valor que contablemente se deduce es bien importante. Acá las propiedades residenciales se deprecian en 27 años y medio,
las comerciales en 39 y los primeros años son valores importantes, donde esa depreciación nosotros contablemente la podemos deducir y en muchos casos las personas en primer, segundo año, a veces cuando hay hipotecas, dicen, oye, pero ¿cómo así? Me quedó dinero y no me tocó pagar impuestos. ¿Cómo así? Y bueno, le tenemos que explicar esta ecuación de la parte contable versus la realidad y bueno, les parece excelente, ¿no? Que A se la pueda hacer de esa realidad es manera. que se valoriza y Sí, en los documentos hay depreciación. sí, la valorización y va a seguir ocurriendo, esa la vamos a ver ya al momento de la venta. Cuando esa venta ocurra, bueno, ahí sí nos va a tocar bueno, utilizar el valor de venta, que va a ser el valor real del mercado, pero en el interín, mientras se está teniendo esa propiedad, se puede ir usando esa depreciación para disminuir el impuesto a pagar anualmente. Ah, excelente, gracias, José. José, es decir, ¿y si alguien tiene la propiedad a nombre de persona natural y viaja y no ha pasado todavía la propiedad a nombre de una corporación, pero pues es la idea, no tiene cómo descontarse todos esos gastos del viaje, teniendo en cuenta de que viaja a lo mismo, o sea, de que tiene una inversión, de que tiene que pagar los taxes de esa propiedad, tiene que hacer, digamos, como tiene una propiedad aquí, tiene que hacer una declaración de impuestos, pero no le serviría ningún tipo de gasto, o sea, no tiene cómo descontárselo de la misma forma. A ver, sí, con eso hay que tener mucho cuidado, tratar eso con guantes de seda, como dice el dicho, porque hay personas que lo tienen y por dos motivos. Uno, cuando las personas lo tienen a título personal y cierra un año, con un año calendario, les toca hacer una declaración de impuestos a título personal, les va a tocar sacar un ITIN, un número que es como un número de seguro social acá, pero Ujú. es solo para los extranjeros declarar cualquier pérdida, si les llegó a dar pérdidas, por ejemplo, esa pérdida que les pudo haber generado ese año, y si el año siguiente pasan esa propiedad a una empresa, va a ser bien difícil para ellos traspasar esa pérdida que tuvieron a título personal a la empresa que están registrando. Entonces, lo ideal es hacerlo desde un comienzo. Eso por un lado. Por el otro, es importante saber que cuando hay una hipoteca a título personal, y eso creo que lo mencionaste al principio, muchos bancos no te van a permitir a que tú traspases el título de la propiedad a una empresa, porque el préstamo te lo hicieron a ti. De hecho, dentro de las letras pequeñas, y hemos visto algunos casos que lo han podido hacer las personas, porque eso es un trámite que se hace directamente con el condado, y si el banco se da cuenta, ellos pueden colocar lo que llaman el contrato en default, o sea, como decirle, oye, ya no quiero seguir con esta hipoteca, eh, quiero que me pagues el resto de la hipoteca y tú busca cómo la financias ahora, y no es una situación que queremos para nadie. Entonces, sí o sí, lo ideal es siempre irte acompañado de un profesional de una compañía que sea experta en el área para que no ocurra eso, no caer en el error que lamentablemente muchos caen, donde se dejan llevar por la experiencia del vecino, del amigo, del primo, del cuñado, que quizás puede ser correcta, pero no necesariamente va a ser correcta para ti, y es bueno que cada quien tome su situación de una manera bien responsable para evitar este tipo de inconvenientes. Sí, claro, bueno, muchas gracias. Tengo por acá también otra pregunta súper importante y es, primero, sé que podría crearse una LLC o muchas otras personas dicen que otro tipo de compañía. Es indiferente cuando vamos a hacer una inversión en una propiedad, simplemente un inversionista que quiere adquirir una propiedad o quiere adquirir dos propiedades, ¿qué tipo de compañía? No es que todo el mundo te dice, "Ah, hay que crear una LLC". ¿O cómo funciona? O sea, ¿realmente es simplemente una LLC o realmente no? Para y vamos a hacer un análisis primero de la situación. Cuéntanos qué es lo más recomendable. Y ahí creo que es la pregunta más común y donde nos cuesta a veces más poner las cosas claras, porque sí, la LLC definitivamente es una figura que es la que más se escucha en todas partes, porque realmente especialmente para los que vivimos acá, es la más eficiente desde muchos puntos de vista, porque las LLCs, ellas
cuando les toca hacer declaraciones, cuando les toca declarar las ganancias de estas, ellas como empresas no pagan impuestos, sino que cualquier ganancia que ellas generen son pasadas a los socios para que posteriormente los socios en su declaración personal incluyan esa ganancia y paguen los impuestos a título personal. Entonces puede ocurrir donde, por ejemplo, en tu caso o el mío, si la persona es casada, tiene hijos, créditos por estudio, entonces tú estás agregando un ingreso de una empresa donde estás teniendo beneficios de distintos índoles, como créditos fiscales, que a nivel de empresa normalmente no los tienes. Entonces, eso ocurre, es muy ventajoso para nosotros. Ahora, cuando hablamos del cliente extranjero, a veces cambia un poquito el panorama. Entonces, ellos dicen, bueno, pero entonces me toca hacer una declaración de impuestos personal. Y volvemos a lo que mencionamos antes, donde a veces teniendo una declaración personal, tu país te obliga a que si tú haces una declaración de impuestos en otro país, que también lo declares en tu país de origen. Entonces dice, pero ¿por qué ahora tengo que yo también declararlo en mi país? Y se convierte en un dilema y que no, que es mejor, a mí me gusta aclararlo siempre. Entonces, bueno, a veces para algunos las corporaciones son entidades que ellas tributan por sí mismas, especialmente en este caso donde es una inversión de renta pasiva, no es una inversión donde el inversionista está pensando en tener dividendos mensuales o algo así. Es una inversión más a mediano o largo plazo, ¿no? Y a veces se les simplifica un poco más hacerlo a través de una corporación. Siempre me preguntas, pero ¿cuál recomiendas? Después de eso, yo digo, depende. A ver, me gusta que la decisión sea de esa persona explicándole bien la diferencia entre ambas. Y bueno, Pero ellos a la final deciden cuál es la que más les conviene. Tenemos clientes que registran desde, LLC y otras corp. O sea, eso. desde el punto de vista de inversión y gastos para esta persona, puede ser igual tenerlo como corporación o como LLC. Sí, de hecho, a nivel lo que es la parte desde su inicio, o sea, lo que es el registro, costos, tiempos, requisitos son los mismos. Desde el punto de vista de protección jurídica es muy, muy similar. En realidad, la principal diferencia es cómo ellas tributan, es decir, cómo ellas pagan impuestos anualmente. Ahí es donde el embudo, ahí se divide entre dos vertientes bien distintas que la persona a la final tiene que decidir cuál le conviene más. Perfecto, perfecto. Bueno, por acá tengo otra pregunta que es súper importante y acá estoy viendo que Roger escribió una pregunta. Ahorita voy a responder todas las preguntas. Si quieren, van escribiendo las preguntas que tengan y ahorita le preguntamos todo a José. Solo que tengo unas preguntas súper importantes debido a una encuesta que había hecho con unos clientes de cuáles son las principales inquietudes en este tema. Y tengo, por ejemplo, acá una es, si tienes una propiedad en Estados Unidos, un inversionista tiene la propiedad en Estados Unidos y muere. Esta propiedad, digamos que la había hecho a nombre de una corporación o una LLC, pero está solamente esta persona que muere. ¿Cómo esta persona viene y reclama esta propiedad? Su familia, sus hijos, su esposa, porque digamos que en Colombia, supongamos que uno dice, bueno, entonces es una herencia, pero aquí, ¿qué pasa? Cuéntanos cómo opera Sí, y solamente está a nombre de una persona y cómo se podrían entonces defender en bueno, este. como lo estás diciendo en el caso de alguien de Colombia y eso, te voy a responder en caso como dijeron en un colombiano también, eso se convierte en un chicharrón. No te creo. Porque sí, cuando hay una sola persona en una empresa y esa persona, en lo que la fallece, lo que viene después no es un proceso nada fácil. Porque para que o esas personas que quedan como, vamos a decir, beneficiarios en su Herederos. país, tienen que tener distintas herramientas jurídicas que sean ejecutables acá en el país como una herencia que sea, que especifique claramente que esa empresa, el día de esa persona faltar, va a ser de esta persona. Y no solo eso, bueno, lleva bastante tiempo porque acá ese procedimiento lo hemos visto y no es nada amigable. Eh, después viene la parte impositiva, que es alta. Entonces,
por eso nosotros, y por eso vamos al punto, uno de los beneficios de tenerlo como, como una empresa, porque ya podemos de un principio incluir a familiares, seres queridos. Si quieren colocarlos con porcentajes más pequeños, se puede, pero por lo menos ya están dentro. Inclusive para que algunos firmen en las cuentas bancarias cuando se abra, porque uno nunca sabe qué puede pasar el día de mañana y lo importante es estar preparado. Entonces, sí, eso es algo que tienen que tener mucho cuidado para que estén protegidos desde un inicio, no esperar a que ya pase un mes, un año, no, desde un comienzo, a que ya quede listo para efectos futuros, ¿no? No les va a costar ni más ni menos. Oh, excelente. Esto quiere decir, una pregunta que alguien me decía, que cualquier persona que quisiera reclamar tiene que tener Social Security o no necesariamente, es que tiene que haber estado dentro de la compañía o debe estar como en un testamento, es lo que entiendo, ¿cierto? Sí, debería estar en un testamento y ese testamento va a pasar a una corte acá que va a analizar el caso y va a ver si de verdad esa persona es de verdad un beneficiario de esa persona que falleció y era dueña de la empresa. Y eso, bueno, puede llevar meses, hasta años, dependiendo qué tan bien estructurado esté ese testamento, qué tan claro esté. Y no solo eso, si esa persona, esa, esa propiedad, por ejemplo, si tenía una hipoteca o había, ahí, créeme, ahí es donde aparecen eh, todo el mundo me refiero, bancos, si hay un condominio donde estaban cobrando y se dejó pagar el condominio, ellos también van a querer entrar con esa parte y más. Eso acá es es un poco agresivo en ese sentido y hay que verlo de esa manera y hay que estar preparado, ¿no? Para que no tomarlo personal, sino simplemente estar preparado para si eso llegase a ocurrir. Acá funciona muy diferente porque en este país, en el momento en que alguien fallece, no significa que entran los seguros a responder por todo como estamos acostumbrados, sino que quien vaya a ser la persona que va a continuar con ese bien debería de encargarse de todos los pagos oportunos mientras que soluciona qué va a pasar con la propiedad. Porque en este caso, como dice José, acá no es como sin contemplación, si no pagas, todos entran a reclamar sus bienes y ya, o sea, no es como nosotros pensamos que con un seguro, que mientras se hacen, aquí no se exige tampoco ese seguro, entonces digamos que por ese lado es un poquito más delicado. Muchas gracias, José. Bueno, también te quiero preguntar algo súper importante y es, muchas personas dicen que es recomendable hacer una corporación o hacer una LLC, pero en unos estados como Delaware o Wyoming, porque tienen una excepción de impuestos. Cuéntanos un poquito eh, qué significa eso, si realmente sí es recomendable o si vamos a comprar una propiedad en otro estado no es tan recomendable o si opera solamente para otro tipo de negocios que no sean bienes raíces. Sí, bueno, me estás mencionando dos estados que tienen algo en común y es la parte de privacidad de los documentos de registro de las empresas. Es decir, por ejemplo, Georgia o Florida, todos los registros de las empresas son récord público. Es decir, el día que una persona registra una empresa, cualquiera puede entrar en la página, el portal de ese estado, con el nombre de la empresa y ver quiénes son sus directores, cuál es la dirección donde está registrada, si está al día o no está al día. Delaware y Wyoming son dos estados donde esa información es privada, no es pública como una vez más Georgia o Florida. Ahora, sí, hay particularmente tienen otra figura donde ellos si cumplen con ciertas condiciones, se pueden comportar como lo que llamamos de una manera offshore, que es decir, están registradas acá y no tributan acá. Pero eso es para otro tipo de negocios. Eso es otro tipo de negocios cuando la, sin entrar mucho en detalles, cuando la empresa no tiene ningún tipo de actividad comercial o bancaria acá en el país, ocurre fuera del país. Hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir
Pero de lo contrario, el único beneficio es el tema la privacidad, el blindaje de la información personal. Ahora, es importante lo que tú dices de los estados porque si esa persona, por ejemplo, registra una empresa en Delaware y quiere comprar una propiedad en Georgia y va a pedir una hipoteca para esa propiedad en Georgia, es muy probable que el banco, si está en Georgia, le va a exigir que se domicilie, se registre esa empresa de Delaware en Georgia también. Entonces, le va a tocar a esa persona tener que registrar la empresa que ya está en Delaware, hacerlo en Georgia o en Florida si fuese en Florida. Entonces, no, eso verlo bien antes de no dejarse llevar por lo que escuchan en la calle, rumores, porque desafortunadamente hay mucha información en internet, inclusive uno se mete y a veces se confunde más cuando uno se mete y uno dice, wow, no, no, Sí. quedé peor. Y mira que basado en eso que estás diciendo, recuerdo una duda súper importante y es, cuando las personas van a comprar varias propiedades, una de las recomendaciones es hacer distintas LLC para cada casa con el fin de proteger su patrimonio. Pero hay una inquietud súper importante que surge con esto y es, en últimas, todos van a saber que José Pérez es el dueño de las 5 LLC y si van a hacer una demanda sobre José Pérez por algo que haya sucedido en la propiedad, entonces también podrían llegar a todas las otras corporaciones. ¿Qué nos dices acerca de eso, José? ¿Cómo tributariamente realmente sí se está la gente protegiendo cuando hace varias LLC o no? Sí, a ver, sí, otorga bastante blindaje al tenerlo en distintas compañías. De Ujú. hecho, en la teoría eso es lo que se recomienda, de que por cada propiedad haya una empresa. Ahora, en la práctica, sabemos y hemos tenido casos con inversionistas que han tenido 12, 15 propiedades y 12, 15 LLCs o corporaciones. Eso quiere decir que son 12 o 15 cuentas bancarias, 12 o 15 declaraciones de impuestos todos los años. Es algo bien, bien laborioso y que a veces quizás no lo justifica porque sabemos que, bueno, esto es un negocio donde los márgenes no son estratosferos, son algo que son buenos, pero Vamos. eh, tienes que cuidar mucho tus costos. Entonces, a veces en la práctica quizás eso no es lo más recomendable y se puede a veces usar dos o tener dos o hasta tres propiedades por cada compañía, dependiendo de cada propiedad. La intención de eso idealmente es que, suponiendo que tengas dos propiedades bajo una compañía y una de esas propiedades en un condominio, en un edificio y en una noche se rompió una tubería, de que puede ocurrir, e inundó 7 unidades abajo de la tuya y no Sí. tenía seguro. Pues eso es importante, tener Ah, seguro de las propiedades. Entonces, ¿qué van a hacer esas personas si tú no pagas el daño causado por esa? Te van a demandar, van a decir, oye, mira, ya me dañaste mis muebles, mis artículos personales. Entonces, si tienes otra propiedad bajo esa misma compañía, entonces esta la estás colocando en riesgo en caso de que eso llegase a ocurrir. No, estamos hablando tampoco es un caso muy, muy extremo, se han visto casos. Entonces, eso es el motivo principal por el cual uno quiere protegerlo, ¿no? lo más Entonces, importante es tener como un seguro que respalde todas estas empresas. sí, es muy importante que eso ocurra, tenerlo, sí. Que es otra cosa Cuando, importante. Y si tenemos una sola compañía, también justifica tenerla seguro, así sea una sola o así sean varias. sí, sí, claro, claro, sí, sí, es importante. Y Pero bueno, ese si la seguro tienes no con, tiene nada que ver con el seguro que estamos comprando cuando compramos la propiedad, que es en caso de incendio, no. Es el seguro de responsabilidad civil extracontractual al que estamos hablando, ¿cierto, José? correcto, sí, Ok. Bueno, yo creo que toda esta información ha sido súper valiosa. No sé, acá tengo algunas inquietudes que nos han dicho. Vamos a mirar acá. Por ejemplo, acá tenemos una. Tenemos acá, por ejemplo, a Roger que nos dice que de acuerdo a la pregunta anterior, quiere decir que si ya compraste la propiedad con un crédito hipotecario a nombre de persona natural, queda muy difícil pasarlo a una LLC o de alguna manera, o hay alguna manera de hacerlo.
A ver, la única manera la va a dictaminar el banco. Es quien te va a permitir a decir si se puede o no. Hay bancos que lo hacen posible, ellos van a de alguna manera rehacer ese crédito y poderlo cerrar a nombre de tu empresa y no a título personal. Y otros, la mayoría no lo permiten. Son pocos los bancos que sí lo van a hacer, pero la gran mayoría va a decir, no, tienes que hacer una hipoteca nueva a nombre de la empresa, comenzar todo desde cero. Ok, perfecto. ¿Tenemos alguna otra inquietud de pronto que tengan ustedes acá en la sala? Yo tengo, pues yo creo que de todas las preguntas, José, que tenía acá, tenemos como las más importantes cubiertas. Para mí es muy importante, digamos, que todas las personas sepan que contamos con personas como tú que asesoran, hacen parte de todo nuestro equipo, donde está todo lo que son los abogados, la parte tributaria contable, la parte de la asesoría en seguro, la parte financiera, porque no solamente cuando se va a comprar una propiedad, pues es solamente la compra de esta, sino que también vienen un montón, digamos, de cosas que vienen unidas a esto, como la apertura de la cuenta, incluso muchas veces las personas no saben cómo hacer el traslado del dinero, y en este momento es algo que se está viendo mucho, donde muchos inversionistas, yo trabajo principalmente con el mercado de colombianos, y todos están queriendo resguardar, digamos, su patrimonio pues acá en Estados Unidos. Y lo más importante acá, yo quería preguntarte, José, es, vemos que en el ejercicio de las propiedades habitualmente no es que les queden muchísimos ingresos mensuales a los clientes, sin embargo, es importante que todos sepan, no solamente te lo digo desde mi experiencia, sino que te quiero preguntar es si es el común denominador, es lo que es la valorización en el futuro y cuánto tiempo es, porque me pasa con muchos clientes que invierten y a los 3 meses me dicen, quiero vender porque ya vi que subieron 20.000 o que subieron 30.000 y yo les digo, las decisiones son realmente como más en años porque es donde vas a encontrar como una mejor valorización del capital que tuviste. ¿Qué nos recomiendas tú en este caso? A ver, no hay una regla fija sobre eso, pero en base a todos los casos que hemos visto, muchas veces lo ideal es que eso se mantenga por lo menos 2 años, por lo menos, por muchos motivos. Uno es que, a ver, cuando tú dices que una propiedad te ganó $20.000, si tú vas a hacer, tú recién acabas de tener gastos de cierre para la compra de esa propiedad, eh, ahora te va a tocar hacer lo mismo para tu vender y te va a tocar gastar ese mismo dinero, quizás un poquito más, porque toca pagar comisiones, etcétera, todo eso. Y a la final puedes quedar en el mismo valor. Entonces, no sabemos que el mercado puede cambiar y bueno, lógicamente si hay una situación donde ya es fuera, ya es una recesión, algo ya muy importante, bueno, quizás entonces lo ideal es bueno, se tome una medida un poquito más eh, cautelosa, pero si son condiciones normales donde el valor de la propiedad subió y pensamos que es importante, a veces es mejor dejarlo ahí un poquito y esperar a que eso continúe porque eh, a la larga lo van a ver mejor. Y al menos que quieran usar eso para reinvertirlo, eso puede ser otra opción. Y ahí tú debes saber de esa herramienta que En es esta de la de... herramienta, José, yo sé que ya estamos cortos de tiempo, pues, de- pero quería que aprovechemos a contarle un poquito lo de cuál es esa herramienta que tienen las personas que tienen una utilidad, pero que deben de invertir rápido ese dinero de las ganancias. sí, hay una herramienta llamada 1031 Exchange, que es una herramienta que le permite al inversionista no pagar impuestos al momento de la venta de una propiedad que tenga ganancia siempre y cuando reinvierta ese valor de esa venta en una propiedad o varias de igual valor o mayor en un periodo de 180 días. Eso tienen que hacerlo, asesorarse con personas que se especializan en ese tipo de cierres, pero es una herramienta que es muy poderosa porque le permite a al inversionista tener el juego del monopolio donde estás vendiendo y comprando más y nunca estás pagando impuestos porque estás reinvirtiendo. Y bueno,
tienes todo ese patrimonio que va creciendo como una bolita de nieve y va aumentando a medida que va pasando el tiempo. Entonces eso es una herramienta que es muy, muy importante acá y muchas personas se han hecho ricos con eso. Claro. Bueno, José, muchísimas gracias. De verdad que creo que ha sido un momento muy enriquecedor, una reunión donde hemos tenido, digamos que, unas preguntas muy puntuales y unas respuestas de verdad que nos han nutrido muchísimo. Cualquier persona de ustedes que necesite una asesoría de toda la parte tributaria, les puedo pasar el contacto de José. Y bueno, y estamos entonces, vamos a estar, les voy a pasar también cuál es el contacto de Instagram, también para que lo sigan y cualquier duda que tengan la pueden pues también redireccionar conmigo y yo también pues los estaré contactando con ellos. José, gracias, gracias por tu valioso tiempo y bueno, para una próxima te voy a estar agendando con otras nuevas inquietudes. Gracias a todos los Así será. asistentes. Gracias a ti, Gracias. Catalina. Que estés Bueno, muy bien, muchas gracias gracias. a todos. Chao. Gracias.